te decía, Jairo, una de las voces más influyentes de la prensa estadounidense critica el modelo de paz que se negocia con la FARC. María Anastasia O'Grady es editora de The Wall Street Journal. Considera que el gobierno colombiano ha hecho concesiones que atentan contra el Estado de Derecho. Esto fue lo que dijo en conversación con nuestro periodista Julio César García en Nueva York. Me pareció importante, esta entrevista fue realizada el día de ayer, pero me parece importante compartirla con nuestra teleaudiencia y con nuestro analista permanente al terminar la entrevista. ¿Algún comentario? Ya venimos. ¿Qué tal? Estamos conversando con Mary Anastasia O'Grady, quien es la editora de Las Américas de Wall Street Journal. Gracias por acompañarnos. Quiero hablar de la justicia transicional y cómo, de acuerdo a varias de sus investigaciones, podría ser violatoria de algunos principios de derecho internacional, entre ellos el Estatuto de Roma. ¿Le parece que la administración del presidente Santos está haciendo demasiado esfuerzo por generar consenso y además por lograr este acuerdo de paz y está olvidándose de esos compromisos internacionales? Yo creo que hay personas en la Corte Internacional que ha dicho que la Corte no va a aceptar amnistía para estas personas y idea de las FARC se va a unas fincas en el campo rural, va un tipo de castigo. Ellos dicen que no es bastante castigo para la Corte Internacional. Usted ha hablado en varias ocasiones de las concesiones excesivas que ha hecho la administración Santos a las FARC. ¿Cuál de ellas es la que más le preocupa y por qué? Hay idea de ellos se van a una finca, no es castigo, ¿no? Y también las FARC dicen que ellos no tienen ningún dinero. Y es muy chistoso, ¿no? Porque ellos tienen un montón de dólares con este negocio tan bueno de coca. Y la gente, los ciudadanos de Colombia, ellos van a pagar para la paz, ¿no? Y estos crímenes de war criminals, ¿no? No va a pagar nada. Y para mí no es justicia. Yo creo que hay un problema con la idea que ellos van a evitar castigo cuando otros crímenes común tienen que ir a la cárcel. Por ejemplo, si hay un cocalero que está creciendo, cultivando y vendiendo coca, pero no tiene la tarjeta de las FARC, entonces él se va a la cárcel y el otro no tiene castigo. Es un problema moral, pero también es un problema en el práctico, ¿no? Si quiere tener paz, tiene que tener justicia, ¿no? Y cuando ellos no van a pagar nada, no van a la cárcel y van a tener asientos o curules en el Parlamento, para mí no es justicia y el presidente no puede decir el país cuáles son las concesiones de las FARC, porque no hay ningún. Más allá de la falta de justicia, usted ha comparado a las FARC y sus actos criminales con el Estado Islámico. ¿Le parece que desestabilizaría al país su eventual ingreso a la política colombiana? Ellos entienden muy bien que no se puede llegar en el poder con los fusiles. Hay otras posibilidades como lo que pasó en Venezuela o en Bolivia, ¿no? Los cocaleros en Bolivia han llegado en el poder por el ballot box, ¿no? El voto popular. Donde se votan. Y yo creo que ellos tienen esta idea. Ahora él tiene el poder y no va a salir. Y ha cambiado Bolivia
de una democracia a un casi suave dictadura, ¿no? En una de sus columnas más recientes, usted habló del poder que tiene el gobierno colombiano a través de su presupuesto de publicidad y a través además de la influencia que con su presupuesto para subsidios tiene sobre las opiniones de otros grupos políticos en Colombia. ¿Le parece que se está coartando la libertad de prensa en Colombia? Bueno, yo creo que hay dos cosas separadas, ¿no? Una cosa es que si hay extorsión, amenazas y cosas como así que viene de las FARC, ELN y otros crímenes en el país. Este todavía es un gran problema para Colombia. Cuando el gobierno está usando el tesoro para sus metas, entonces yo creo que este es un abuso del poder. El presidente está cambiando esta relación entre la ley y los ciudadanos, y algunos ciudadanos van a tener algunos derechos diferentes que otros, y este es muy corrosive, ¿no? de una democracia y libertad. Muchas gracias, Mary Anastasia O'Grady, por este tiempo. A usted. Con esta información regresamos con más desde el Centro Internacional de Noticias. Es la entrevista de Julio César García a Mary Anastasia O'Grady. Comentario, Jairo. Yo creo que hay muchos comentarios. La entrevista es muy interesante, no solamente por la claridad de la editora, sino particularmente por los mensajes que envía. Y Dania, uno de los temas más sensibles sobre los cuales existen muchos temores en Colombia, en América Latina y a nivel internacional, está relacionado con el tema de justicia. Y Dania, no es un tema solamente de encuestas, no es un tema de aceptación popular, es un tema que va más allá. Es un tema que compromete la infraestructura constitucional y muy seguramente el tema del derecho internacional, como se decía en la entrevista. Si no hay sanciones efectivas, que no se tiene que identificar con cárcel, pero sí tiene que haber una sanción efectiva y un lapso de tiempo entre la pena, entre comillas, que se cubra y el ascenso al poder, así sea a dedo o por elección popular, yo creo que va a tener muchas dificultades el proceso. Y Dania, tú y yo hemos discutido este tema en diferentes momentos y creo que sacar adelante el tema de la justicia tal cual como ella lo presenta y otro adicional que está afectando mucho el proceso de paz y que muy seguramente va a impulsar a que se firme en los próximos días, el tema de la financiación de las FARC. La Fiscalía ya anunció que tiene no solamente cuentas, listado de inmuebles, sino una cantidad de transacciones que comprometen no solamente la financiación del terrorismo, sino el lavado de activos. La FARC tiene plata y no va a pagar justicia. Ese va a ser un sapo muy fuerte que tragarse en Colombia, buscando un bien mayor, como lo dicen muchas personas, que es la paz y la reconciliación nacional. Pero el tema es tan sensible que va a generar no solamente desgastes muy grandes, sino descontento popular con los acuerdos de paz. 3 preguntas, te pido una respuesta corta. Tenemos que ir a la pausa, pero no quiero dejarlas por fuera. La paz definitiva con la FARC se firma el 20 de julio, ¿cómo se dice? Yo creo que es el 20 de julio o el 7 de agosto. Apuesto más por el 7 de agosto. ¿Qué hacer con esos frentes de la FARC o con esos grupos pertenecientes a la FARC que anuncian que no van a entregar las armas? ¿Cómo manejar este punto? A nivel internacional hay una experiencia muy clara. Se les da la oportunidad de someterse a la justicia en el transcurso de los 6 meses siguientes. Si no aceptan el sometimiento a la justicia, que es más costoso que el proceso de paz, muy seguramente van a perder la vida en los enfrentamientos militares. Todos los grupos disidentes, con excepción de los paramilitares en Colombia, que no se sometieron a los acuerdos de paz, pierden la vida en los enfrentamientos posteriores. Y una última pregunta, ¿cómo manejar las situaciones como las que viven los periodistas Diego de Pablo, Carlos Melo, corresponsales de nuestro canal, de nuestra casa RCN Televisión, amenazados por el ELN después que ya fueron secuestrados, recordamos, ¿no? Y Dania, la responsabilidad de la seguridad personal es un asunto que compromete única y exclusivamente al gobierno. Yo creo que en estos momentos la Unidad Nacional de Protección no solamente está fallando en los protocolos para evaluar el riesgo extraordinario o extremo que asumen los periodistas, sino de manera particular de entregar
desarrollar medidas efectivas que permitan neutralizar la amenaza y posteriormente permitirle el trabajo a la Fiscalía General de la Nación para judicializarlos. Si no logramos judicializar a quien hace las amenazas, las persecuciones y los secuestros, el tema de la seguridad de los periodistas no se va a saldar. Hay secuestrados de primera y de segunda en Colombia, lo digo porque la periodista secuestrada también, Salud Hernández, decía que para encontrarla, para buscarla, para la operación que organizó el gobierno en torno a lo que fue su secuestro, se desplazaron 800 funcionarios y ella misma ha denunciado que para buscar a otros pues no se mueve a nadie. Y Dania, en Colombia, pero también en América Latina, hablemos de Colombia solamente, hay secuestrados de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta categoría y otros que ni siquiera existen. Jairo, gracias como siempre por estar con nosotros.